escuché hace un ratito un comentario de Mesa tomando un té, que por cierto estoy tomando muchos tés porque llegué anoche a las 12 de la noche y estoy tomando mucho té. Y si no me mejoro arrancaré para otra cosa, pero bueno, tomaré otro tipo de elementos. Pero escuché en el recreo que ayer, yo no pude estar porque estaba en otro lado, que se planteaba que el desempleo juvenil era más alto en los jóvenes más preparados, ¿no?, a nivel de educación. Yo no quiero polemizar con eso, pero sí quiero aclarar un punto porque es muy importante. El mercado de trabajo paga finalmente los años de estudio, paga las capacitaciones y paga los ciclos completos. El mercado de trabajo puede demorar más o menos en pagarlo, pero finalmente lo paga. Dependerá de las redes sociales que tenga el joven, de la capacidad de conseguir información, de las causas y azares. Pero cuando uno ve las estadísticas, a lo largo de una vida laboral, uno puede prever que una persona que completó un ciclo frente a otra que no lo completó, ganará mucho más, ganará un plus. O sea, vamos a tener claro. Y el desempleo juvenil de los altamente calificados tiene varias explicaciones. Quiero dedicarme un momento a esto porque sé que hubo un debate ayer. Por un lado está la capacidad de moratoria que tienen esos jóvenes, o sea, esos jóvenes tienen la posibilidad de abstraerse salirse del mercado de trabajo, los jóvenes altamente calificados, y esperar un empleo que les venga muy bien, altamente remunerado, etcétera, etcétera. No tienen la urgencia de otros grupos juveniles menos calificados que a veces tienen menos desempleo, pero porque tienen que llevar ingreso al hogar como sea y aceptan cualquier tipo de trabajo. Entonces ahí hay una diferencia. La variable no es la educación, para que uno tenga más desempleo y otro menos. La variable es la urgencia social de un grupo de jóvenes y de otro. Vamos a aclarar ese punto porque sé que hubo ahí algunos comentarios ayer. Bueno, pasemos a la próxima. Vamos a ver un poco la heterogeneidad y magnitud del desafío del empleo asalariado. Y acá yo nuevamente les voy a hacer el titular de esta gráfica. En América Latina existen 106 millones de jóvenes, de ellos participan del mercado de trabajo 58 millones, que es lo que ustedes tienen en el primer rectángulo, ¿sí? Allá tienen los activos y acá tienen los inactivos. De los activos, de esos 58 millones, 31 millones tienen empleos precarios, ¿no? O sea, 31 millones tienen empleos que no cotizan a nivel de jubilación ni cobertura de salud. Eso quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes en América Latina tienen empleos precarios. A ver la siguiente, por favor. Y esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, ya está vieja, pero la vengo trayendo desde el 2006 y la voy a seguir utilizando porque es bien interesante. Ustedes tienen en la punta de allá a los adultos, solamente a los adultos, y acá tienen a las mujeres jóvenes negras, ¿ok? Entonces lo que hace esta gráfica es ir sumando factores de vulnerabilidad y ustedes ven que el ingreso, lo que ganan, disminuye automáticamente porque uno es joven frente al adulto, porque es mujer frente al hombre, porque tiene pertenencia a grupos étnicos frente al blanco, etcétera, etcétera. Y esto es mercado de trabajo en Brasil, es una cuestión tangible y es parte de la realidad, lamentablemente. A ver la siguiente. A ver, y este es otro punto muy importante al momento de revisar las cuestiones relacionadas con el empleo asalariado. Hay un planteo de la OIT sobre un pacto por el empleo, un gran pacto por el empleo, que entre otros postulados dice que las políticas económicas deben de estar centradas en la creación de fuentes de trabajo.
Y ese es un punto que nos ha sido muy esquivo en nuestros países. No logramos, todos lo repetimos, pero es muy difícil lograrlo. Hay que tener muy en cuenta que el crecimiento económico por sí solo puede o no generar empleos, y después es muy importante ver la calidad de ese tipo de empleos. Y además, si seguimos avanzando, que generalmente los empleos que son de muy buena calidad están reservados en los sectores más dinámicos e innovadores de la economía y que son exclusividad de los sectores más preparados. Entonces, el crecimiento económico finalmente, el beneficio, si nosotros no logramos instrumentar políticas de empleo con un componente de juventud a nivel transversal, el beneficio del crecimiento económico siempre va a los mismos grupos sociales. La siguiente, por favor. Hay un planteo muy interesante que es una hipótesis, que el crecimiento del empleo depende de 3 factores. En primera instancia, el crecimiento económico, una educación de calidad que aumente la productividad y una legislación realista, una legislación laboral realista. Y aquí entramos en un ítem muy polémico, ¿ok? Pero es un instrumento más que permite en algunos países generar puestos de trabajo como trabajador dependiente. El problema, ahí ustedes tienen en convenios, los convenios de la OIT. Pasemos a la siguiente y vamos a ver los instrumentos que se han llevado adelante en América Latina referidos a la legislación laboral con los jóvenes. Se han planteado contratos de formación o aprendizaje, leyes de primer empleo, regulaciones especiales en el salario mínimo, etcétera. El problema es que estos instrumentos logren un equilibrio mínimo entre la generación de puestos de trabajo y el respeto a los derechos de los jóvenes, que no es fácil. Pero es cierto que en algunos casos estas leyes han permitido generar puestos de trabajo por medio de subsidio a los empresarios, entre otros mecanismos. Ahora, yo creo que ya estamos en los últimos puntos. No podemos hablar de empleo asalariado sin dejar de mencionar el emprendimiento, porque es la otra cara de la moneda. Y ahí yo quisiera hacer una anotación. A medida que uno repasa los programas de emprendimiento juvenil en América Latina, no es de casualidad que los que funcionan son aquellos que logran mayor acompañamiento a medida que aumenta la exclusión y vulnerabilidad de los jóvenes. Los programas que tienen las etapas clásicas de emprendimiento, de identificar una idea, generar un plan de negocio, financiamiento y después largarlos al mercado, así como por un tubo, generalmente con los grupos vulnerables fracasan. El problema es cómo recomponer las redes sociales, la contención y transferir competencias que no dio el sistema educativo. Yo creo que mañana los voy a aburrir con ese tema porque me han puesto también ahí, pero quisiera mencionar brevemente. Con el emprendimiento pasa lo mismo que con la capacitación laboral. Es muy difícil hacer emprendimiento o capacitación laboral con jóvenes desertores del sistema de enseñanza formal con bajo nivel educativo. Es muy difícil generar instrumentos que transfieran las competencias básicas que no dio la educación. Y ese es el desafío enorme que tenemos hace años. Son programas muy costosos, pero es hacia ahí a donde hay que apuntar. Cómo transferir competencias de aprender a aprender, de resolver problemáticas, esas que los desertores de la enseñanza formal no lo han tenido. Bueno, a ver, la siguiente, por favor. Este es el clásico tubo del emprendimiento y lo más importante es que existen, la mayoría de los jóvenes son emprendedores por necesidad. A ver la siguiente, por favor. Bueno,
Acá yo voy a repetir cosas que ustedes, yo no sé si se plantearon antes en este seminario, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero me gustaría, después de plantear tantos problemas, enumerarles un poco cuáles son las posibles soluciones. Bueno, en primera instancia, el gran cuento de nuestro país es cómo pasamos de programas a políticas. Ese es el gran cuestión, que estamos ahí rebotando sobre un círculo vicioso. Por suerte, en los últimos años se han elaborado varios planes de empleo juvenil en diferentes países. El Salvador está haciendo el suyo, Honduras lo terminó hace 3 meses, bueno, Panamá lo había hecho hace mucho tiempo, Perú también, Paraguay lo hizo el año pasado, etcétera, etcétera. Pero Perú es el que está más adelantado en la implementación, pero no, en el resto todavía no se han desarrollado, no se han llevado a la práctica. El otro punto es que esto es una cuestión de dos caras. Tenemos que pensar en medidas desde la oferta y también de la demanda. No está mal, hay que perder los prejuicios de izquierda, de centro y de derecha para solucionar estos problemas, ¿no? Y muchas veces la combinación de factores desde la oferta y la demanda son la mejor solución. Y el otro problema es lograr equilibrar la cantidad de los empleos con la calidad. ¿Cómo generamos empleos de mayor calidad sin reducir la cantidad? Porque se han dado casos que buscando la calidad lo que hemos generado es la reducción de los empleos existentes en nuestra economía. Y la gente tiene que vivir de algo, ¿no? De sus trabajos. Entonces, evidentemente, hay que ahí también ir cada vez más a mejores empleos, pero teniendo en cuenta las necesidades de supervivencia de los diferentes habitantes. La cuestión de políticas e instituciones del mercado laboral es otro de los puntos fundamentales. Se necesitan instituciones rectoras muy sólidas, hay que transitar el fortalecimiento institucional, los ministerios de trabajo deben de tener un rol importante, también los organismos oficiales de juventud como el otro organismo rector, y evidentemente las cosas que funcionan, al menos que permanecen en el tiempo, surgen de acuerdos tripartitos y del diálogo social. A ver la siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de algunas líneas que generalmente se repiten en los planes de empleo juvenil, al menos las 3 últimas, ¿no? Empleo, empleabilidad, emprendimiento. Y después cada una de ellas tiene un desglose de diferentes acciones. Lo interesante es lograr en la combinación de todo esto un enfoque integral que permita dar un salto hacia la disminución de la exclusión. La siguiente, por favor. Bueno, y acá hay una cuestión que yo me quiero detener un minuto. Debo estar muy mal de tiempo. ¿Sí? ¿Estoy mal? No. Bueno. A ver, cuando nosotros hablamos de jóvenes, ¿qué entendemos por jóvenes? Naciones Unidas los define de 15 a 24 años y ahí diferencia 2 grupos, de 15 a 19 y de 20 a 24. Esta separación en 2 colectivos no es casual, se debe a lo que titula esta diapositiva. Es el tránsito entre la educación y el mercado de trabajo. ¿Cuáles son los postulados ideales que está atrás de esto? Bueno, que todos los jóvenes adolescentes debieran permanecer en el sistema educativo y que los jóvenes adultos debieran hacer un ingreso ordenado y paulatino al mercado de trabajo. Y en base a ese postulado ideal, hay diferentes herramientas que acá ustedes las tienen planteadas, que permiten fortalecer esas trayectorias, ¿no? La capacitación y la formación para el trabajo, los programas que facilitan la contratación, o sea, los programas hacia la generación de empleo,